Hola, buenas noches. Voy a presentar algunos conceptos sobre los laboratorios, los experimentos de física del 0 al 5, y he dividido esta lista de términos que es necesario saber como mínimo para la prueba en dos grupos grandes. Eh, entonces, el primer grupo tiene que ver con conceptos metodológicos y de análisis experimental, ¿ya? Metodológicos y de análisis experimental. Va a haber en todos los experimentos una serie de conceptos relacionados a esto, junto a otros que son conceptos teóricos, más relacionados a la parte físico-matemática de cada una de las experiencias que tuvimos. Partiendo por el experimento cero, este experimento igual es importante, es fundamental y está en la plataforma EOL, pero no lo tuvimos presencialmente. Esconde alrededor de 8 conceptos que son bien importantes para desarrollar el resto de la experiencia, ¿ya? Estos conceptos metodológicos son partiendo con el primero, que es el instrumento de medición, ¿sí? Eh, es bien intuitivo y bueno, por supuesto que se trata del dispositivo que usamos para comparar magnitudes físicas con un patrón conocido y obtener un valor numérico, ¿ya? Por ejemplo, la regla, por ejemplo, no sé, tenemos también la balanza, pero lo importante del instrumento de medición y que tiene que quedar muy claro es que lo que se hace es comparar una magnitud física, ¿sí? Una magnitud física entendemos que es una propiedad de un objeto, una propiedad medible que se expresa con un número y una unidad. Por ejemplo, la temperatura, por ejemplo, la presión, ¿sí? Son magnitudes físicas, son números acompañados de una unidad, y estas magnitudes lo que hace el instrumento es compararlo con un patrón conocido. Por ejemplo, el patrón conocido para las medidas, para las distancias, el patrón que conocemos, el centímetro, los milímetros, el metro, esos son patrones que me los da el instrumento que en este caso, o en muchos casos, usa la regla, ¿sí? Ese es el patrón. Entonces, lo que hago yo con el instrumento es comparo la magnitud, lo que estoy midiendo, con este patrón conocido. Es una comparación, ¿ya? Y así obtengo un valor numérico de esto, ¿sí? Eh, por lo tanto, magnitud física es propiedad medible y el instrumento de medida permite realizar una comparación, ¿ya? Vamos con el segundo concepto, que es la escala del instrumento, ¿ya? Eh, Estos instrumentos de medición del primer concepto tienen una escala, que es un conjunto de marcas solamente, ¿sí? Escala de un escala de un instrumento, entonces corresponde al conjunto de marcas, las graduaciones. En el fondo es lo que intrínsecamente le permite al instrumento leer el valor indicado. O sea, perdón, son las marcas que permiten que el instrumento lea el valor indicado, ¿ya? Estas escalas de los instrumentos pueden ser de dos tipos, pueden ser analógicas o digital, ¿ya? Respecto a la escala analógica, siempre corresponden dentro de una balanza, por ejemplo, a agujas, eh, a la regla también. Mientras que digitalmente tenemos otro tipo de instrumentos más sofisticados, por supuesto, balanzas digitales, pie de metro digitales, ¿sí? Con una pantalla numérica, ¿ya? Eso respecto a la escala del instrumento. Hay otro concepto también que tiene que ver con la graduación, es graduación, ¿ya? Y se habla a veces de escala Vernier o de nonio, ¿ya? Lo voy a poner acá entre paréntesis. ¿Y a qué corresponde esto? Son principalmente se corresponden con subdivisiones de la escala principal. Vimos que el concepto 2 era la escala de instrumento, ya. Esta escala principal del instrumento puede tener una subdivisión, ¿sí? Y esta subdivisión, en el experimento cero, cómo se vio fue con un pie de metro, ¿ya? El pie de metro, que permite determinar longitudes,
tiene algo así como una extensión de estas mediciones, que es como la graduación más específica aún, ¿ya? Y esto permite aumentar la resolución de la lectura. Entonces yo tengo una unidad mínima en la regla que para medir, la regla común y corriente, que es 1 milímetro. Ya, lo que hace esta graduación del pie de metro para este experimento es que permite aumentar esa unidad mínima de la regla, ¿sí? Aumenta entonces la precisión, entendiendo la precisión como un concepto que vamos a abordar más adelante, ¿ya? Tenemos estos tres conceptos. Después podemos hablar del límite o la resolución del instrumento. ¿Sí? Y esto corresponde a la menor variación de la magnitud que un instrumento es capaz de distinguir en teoría, ¿sí? Va a haber un límite entonces, por ejemplo en la regla, va a haber un límite que es el milímetro. Yo si tengo una regla graduada milímetro por milímetro, ¿ya? El límite va a corresponder a ese, ¿sí? La menor variación de la magnitud que me puede entregar esta regla va a corresponder al milímetro, ¿ya? Eh, Todas las mediciones entonces quedan acotadas por este límite, ¿sí? Lo voy a agregar acá. Está acotada por este límite. Eso respecto al límite o a la resolución del instrumento. También se habla en este experimento sobre un concepto que es el mesurando. El mesurando corresponde simplemente a la magnitud física particular que se somete a medición, ¿sí? Por ejemplo, la masa de un bloque eh, o el ancho de una mesa, ¿sí? Esos son los mesurandos, son las magnitudes que se someten a la medición. Lo voy a anotar también, mesurando, ¿sí? Es lo que se somete a medición. También hay otro concepto importante, es el sexto. Ya vamos a terminar con el experimento cero, que corresponde a la cifra significativa. Tenemos algún recuerdo más o menos de química, pero acá simplemente hablar de que una cifra significativa, ¿sí? Corresponde al dígito que una medición nos entrega con información real sobre el valor, ¿ya? Eh, y esto va a incluir una primera cifra que está estimada o es una cifra incierta. Lo voy a poner como un ejemplo, ¿ya? Yo tengo una regla que tiene un límite, lo voy a anotar acá, con un límite ya de 1 milímetro, ¿sí? Esa es la menor medida que la regla puede tomar. Yo puedo medir 12,34 centímetros con esta regla, ¿ya? Esto equivale a decir 123,4 milímetros, por supuesto, si lo convierto a milímetros. Estos centímetros a milímetros, ¿ya? Sé que 12,3, el 12,3 centímetros, estos números, sin considerar al último 4, van a ser cifras ciertas, ¿sí? Porque ahí está mi límite. El 0,3 centímetros de aquí del final, del 12,3 centímetros, el 0,3 es algo cierto, es algo que yo estoy midiendo porque el límite de la regla es 1 milímetro, ¿ya? Pero el 4 que va después, esa es una cifra que es incierta, ¿ya? Esa va a ser mi cifra incierta porque está estimada por el observador, por mí. Yo veo que dice 12,34 y claro, es cierto que es 12,3 centímetros porque eso es el valor que me está entregando la regla, pero el 4 que viene después es algo que está determinado por el observador, ¿ya? Entonces, ese valor es incierto. ¿Qué relación tiene con la cifra significativa? Que la cifra significativa son los dígitos de esta medición que aportan información real, ¿sí? En este caso, las cifras significativas, dado que mi regla tiene un límite de 1 milímetro, serían el 1, el 2 y el 3, ¿sí? Serían estos valores. Estos son cifras significativas. El 4, como es incierto, no es significativo, ¿ya? Perdón, el 4 sí es significativo. Ojo, perdón por el error. El 4 sí es significativo, ¿ya? Por lo tanto, sería cifras significativas, lo voy a agregar acá, cifras significativas, valores reales y el primer valor incierto.
¿ya? Por lo tanto, para el ejemplo 1234, los 4 valores son cifras significativas. Si agrego o yo estimo que, no sé, con la medición eran 12,345, por supuesto que el 5 no es una cifra significativa, ¿ya? Ahí para que quede más claro. Vamos con el séptimo concepto, que corresponde a la probabilidad de un resultado. Probabilidad de resultado, ¿sí? Bueno, al existir incertidumbre, incerteza en la última cifra de la lectura, por ejemplo acá, este 4 que habíamos agregado por el observador, esta incertidumbre hace que distintos valores eh, no sean igualmente esperables, ¿ya? Entonces, yo puedo yo puedo anticipar un resultado con cierta probabilidad, ¿ya? Pero el concepto de la probabilidad de un resultado implica eso, ¿ya? Que al existir cierta incertidumbre en esta cifra de la última lectura, hay distintos valores, por ejemplo, 12,34, 12,38, 12,31, y son distintos valores que no se esperan con la misma probabilidad, ¿ya? Yo para una medición de antemano sé que equivale a 12,35, por ejemplo, estos valores que anoté acá, 12,34, 12,38, 12,31, eh, no son valores esperados, ¿sí? Lo que yo espero es otro valor. Y hay una probabilidad frente a la cual me enfrento de obtener o no estos datos esperables, ¿sí? Perdón si es redundante, pero la probabilidad de un resultado igual, entenderla es un poco igual intuitiva, ¿sí? Vamos al último concepto de este experimento, donde hablan de precisión, pero de una forma bien introductoria. Eh, y hablan de que la precisión es simplemente un grado de sensibilidad de un instrumento, ¿ya? Del instrumento o del método que me permite hacer una medición, ¿ya? Se va a formalizar igual en el experimento 1, pero al menos hay que quedarse con eso, ¿sí? La precisión entonces es un grado de sensibilidad de un instrumento. Respecto a lo que es metodológico y de análisis experimental, estos 8 conceptos se tratan en el experimento 0. Conceptos teóricos que sean físico-matemáticos no se tratan acá, ¿ya? Esos se empiezan a ver desde el experimento 1. ¿Estamos listos con el experimento 0? Podemos hablar del experimento 1. ¿Sí? Vimos que este era del tiempo de reacción. Hay alrededor de 10 conceptos importantes que son metodológicos y de análisis experimental, y es muy necesario tenerlos claros porque se usan después, ¿ya? Se usan como en los demás experimentos. Eh, Vamos entonces con el primero, que corresponde al error aleatorio, ¿ya? Eh, bueno, un error aleatorio, lo voy a anotar. ¿Sí? Un error aleatorio entonces va a ser una variación en nuestro valor esperado, ¿sí? Que es impredecible entre las mediciones sucesivas de la misma magnitud, ¿ya? Y además está causado por factores que son del azar, son azarosos. Eh, ya, entonces vamos entendiendo qué quiero decir. Hay una variación impredecible entre las mediciones sucesivas de la misma magnitud, que es el error aleatorio, ¿ya? O sea, no puedo predecir que exista cierto valor que se aleje de lo que yo espero con cierta probabilidad, ¿ya? A eso me refiero con variación impredecible. Es sucesivo en la misma magnitud y está causado por factores azarosos, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son estos factores azarosos? Algunos ejemplos, ¿ya? Por ejemplo, para este experimento estaba el tiempo de reacción del observador. Ese es un error aleatorio, ¿sí? El tiempo de reacción de un observador, porque va a estar sujeto a la persona que está observando, midiendo, a la fisiología de la persona que reacciona ante la caída de la regla, ¿sí? También puede ser la lectura de una escala analógica. Si yo con una balanza en, no sé, en algún mercado peso alguna fruta y yo tengo una lectura que es bien distinta de la persona que me está vendiendo
el producto, va a haber una lectura en la escala analógica que va a tender a tener un error aleatorio. ¿Ya? También las vibraciones del entorno. Si yo quiero, por ejemplo, ejecutar un experimento que necesite cierta pulcritud en la superficie, que sea un entorno tranquilo, y si yo tengo una vibración del entorno, también voy a tener errores aleatorios. ¿Ya? Entonces estos son azarosos. Van a estar sujetos al azar. ¿Cómo se reducen? Esto también es importante. Los errores aleatorios se reducen promediando muchas veces promediando las repeticiones. Yo tengo que repetir el experimento, lo voy a anotar aquí, repetir el experimento y después tengo que promediar los resultados. Una vez repetido el experimento muchas veces, promediando ese resultado, voy a tener un valor que se aproxime más al dato que quiero conseguir. Eso respecto a error aleatorio, es azaroso. Está también el concepto de error sistemático, ¿ya? Y esto es distinto porque es también una desviación, es una variación de mis mediciones, pero es una desviación que se repite en todas las mediciones y está asociado al montaje o a la calibración de un instrumento, ¿ya? Tiene que ver más con las condiciones de mis instrumentos, una balanza mal calibrada, un cronómetro o un termómetro desajustado, ese tipo de cosas. No tienen que ver con el azar, tienen que ver con el instrumento. Y en el caso anterior de error aleatorio, lo que yo hacía era promediar los resultados, repetía el experimento hartas veces, promediaba el resultado y me aproximaba a un valor esperado. Ya, con el error sistemático no puedo hacer eso, porque yo voy a repetir el experimento muchas veces con el mismo error asociado. Y mi promedio va a entregarme ese mismo error, va a llevar consigo este error, ya se va a arrastrar. Ya, entonces, para que se acuerden, lo voy a poner acá, error sistemático tiene que ver con instrumentos, ¿sí? No se reduce al promediar, ¿ya? No se reduce al promediar. Listo. Vamos con el tercer concepto que también es demasiado importante, que es el tema de incerteza. Incerteza o incertidumbre. Incertidumbre, ¿ya? La incerteza o la incertidumbre se refiere a un rango dentro del cual estimo que se encuentra el valor real de la magnitud que estoy midiendo, ¿ya? Tengo el valor real y tengo un rango en el que puede encontrarse este valor real. ¿Ya? Este rango corresponde a mi incerteza. ¿Sí? Por lo tanto, es un rango del cual se estima, del cual estimo que se encuentra el valor real de la magnitud medida y se informa también junto al valor central. ¿Ya? Este valor real, el valor central, tengo que informarlo junto a la incerteza. ¿Sí? Por ejemplo, para un tiempo informo un t más menos un delta t. Este t va a ser el valor real y mi delta t, un delta pequeñito, va a ser la incerteza. Se tiene que informar, ¿ya? Para un dato importante, no sé si lo dijeron en la experiencia, pero para instrumentos análogos, ¿ya? Eh, para instrumentos análogos, como una regla, por ejemplo, una balanza con una aguja, eh, la incerteza va a corresponder a la mitad la menor división de la escala, ¿sí? ¿Cómo se traduce esto? Con un ejemplo. Si tengo, ejemplo, una regla cuya menor medida sea 1 milímetro, ¿ya? Entonces la incerteza va a ser la mitad de ese mínimo valor, o sea, 0,5 milímetros. ¿Ya? La incerteza entonces queda, informo mi valor real medido con la regla, por ejemplo, 5, ¿sí? Perdón, 50 milímetros, ¿ya? Más menos 0,5 milímetros, ¿ya? Ese valor lo puedo informar. Para instrumentos análogos funciona así. Es el mínimo partido en dos. Eh, Ahora, cuando yo tengo valores, no sé, una cantidad repetida de valores,
Esto es un ejemplo nomás, para introducir otro concepto, por cierto. Tengo un conjunto de mediciones que hice con la regla. 10,2, 10,3, 10,1, 10,2 también y otro que es 10,2. ¿Ya? Tengo este conjunto de datos. Yo puedo, para aproximarme al valor real, lo que tengo que hacer obviamente es calcular un promedio, ¿ya? Calcular un promedio. Obviamente le tengo que asignar la incerteza, ¿ya? La incerteza que habíamos dicho que para esta regla era 0,5 milímetros, o sea, el promedio más menos 0,5 milímetros, informar siempre de las unidades, ¿ya? Pero yo lo que puedo hacer con este conjunto de datos es ver qué tanto se desvían del promedio, ¿ya? Eso lo puedo hacer más rato, lo voy a ver con la desviación estándar, que es otro concepto que se introdujo en este mismo experimento, ¿ya? Eh, entonces ya vimos incerteza, ¿sí? Y ahora pasamos a dos, también importantes, que son bien preguntables también, respecto a, bueno, al total de experimentos que corresponde a la precisión y exactitud, ¿ya? Habíamos hecho una pequeña introducción de la precisión. Ahora vamos a desarrollar un poco mejor la idea. Este es el tercer concepto, me parece. El cuarto concepto. Precisión y exactitud, ¿ya? La precisión, entonces, habíamos dicho que era un grado de sensibilidad del instrumento. Y claro, en efecto, tiene que ver con sensibilidad. Entonces, un instrumento que es más preciso distingue variaciones más pequeñas de la magnitud, ¿sí? Entonces, sensibilidad y tengo mayor precisión. Eso va a implicar, entonces, eh, variaciones más pequeñas, menores variaciones de la magnitud. Variaciones de magnitud. Eso es bien importante para la precisión. Y para exactitud, entonces, ¿qué significa la exactitud? Simplemente la cercanía entre el valor que nos está entregando el instrumento y el valor aceptado o el patrón con el que uno cuenta, ¿ya? Refleja entonces la calidad de la calibración. Voy a poner la foto que ponen en todas partes, que es de precisión y exactitud, ¿ya? Tengo que cuando cuento con mayor exactitud, ¿ya? Tengo esta diana. Tengo que los valores, cuando son más exactos, se aproximan, o mejor dicho, se enfocan más en el valor que yo espero, ¿ya? En este valor aceptado o en este patrón con el que yo cuento, ¿ya? Cuando tengo mayor exactitud. Mientras que cuando tengo mayor precisión, tiene que ver con la sensibilidad, ¿sí? Como ya hemos dicho, el aumento de la precisión tiene que ver con una menor variación en la magnitud, en las diferencias, ¿ya? Entonces, cuando tengo una mayor precisión, tengo que mis resultados van a estar en un intervalo más pequeño. Y cuando tengo una mayor exactitud, con lo que yo cuento es que mis resultados van a estar en torno a el valor esperado, ¿sí? Puedo tener menos precisión, menos exactitud, puedo tener más precisión con menos exactitud. Sí, se pueden dar todos esos casos y está muy bien planteado acá en el ejemplo, en el gráfico, ¿ya? Entonces, para concluir, precisión tiene que ver con sensibilidad, como ya he dicho. Si aumenta la precisión, disminuye la variación de esta magnitud. Y la exactitud, entonces, es qué tan cerca del valor verdadero está la medición, ¿ya? ¿Sí? Eso respecto a precisión y exactitud. Vamos con el quinto concepto de este experimento 1, que es el histograma. Probablemente todos lo vimos como en la PAES, pero igual no está de más hablar de él. Simplemente un gráfico de barras, ¿ya? Muestra frecuencias. Siempre los histogramas muestran frecuencias. ¿Ya? Voy a hacer acá un bosquejo de lo que puede ser un histograma. Pero el foco está en que mi histograma considera intervalos, ¿ya? Por ejemplo, aquí tengo 0, 10, 20,
20, 30, 40, bla, bla, bla. Y lo que yo hago con esto es que veo frecuencias, ¿ya? Por ejemplo, un lanzamiento. No sé si esto sí se ve bien ahí. ¿Ya? Y voy a hacer otro acá. Tengo un lanzamiento de algún objeto que alcanza cierta altura, ¿ya? Supongamos que esta es la altura o sea, en el eje de variable X, ¿ya? Mi variable X va a ser la altura que alcanza el objeto que estoy tirando hacia arriba, ¿sí? Y voy a tener una colección de frecuencias, ¿ya? Por ejemplo, para el gráfico, para el histograma de acá, tengo que estoy en una altura entre 10 y 20 centímetros respecto al piso del objeto que lancé. Y en todos los lanzamientos que ejecuté, tuve una frecuencia de 10. 10 de mis lanzamientos estuvieron en este intervalo de alturas, ¿ya? Luego, en el intervalo entre 20 y 30 centímetros, un poco más arriba, fue un poco menos, tuvo una frecuencia de 8. 8 lanzamientos, ¿ya? Ese es el histograma, ¿sí? Es bien intuitivo, ya todos lo conocemos. Entonces, un gráfico de barras muestra frecuencias, ¿sí? Estos son frecuencias, esto es importante, ¿ya? Eh, y es un gráfico de barras que toma intervalos. Esto también es importante, que no lo vimos como para PAES, pero es el hecho de que mis frecuencias, que en la parte inferior, en el eje X, estoy tomando medidas de distancias, ¿ya? Estoy considerando intervalos, estoy con un intervalo entre, no sé, 0 a 10, ¿ya? Estoy con otro intervalo de 10 a 20, etcétera, ¿sí? Yo sé que estos intervalos corresponden a valores continuos, ¿sí? No estoy tomando valores discretos, porque estoy dentro de un intervalo que tiene infinitos números, ¿ya? Entendemos que aquí hay una densidad de números que es infinita, ¿ya? Entonces aquí tengo un continuo. Estos intervalos son continuos. Si tengo algo medible acá en el eje X, que no es distancia alcanzada por un objeto que estoy lanzando, sino por algo que es contable, corresponde a variable discreta. Eso también hay que tenerlo muy claro, ¿sí? Aquí al menos trabajamos con variables que son continuas, se alojan dentro de intervalos o son números que son, por supuesto, medibles hasta cierto punto, pero tienen muchos decimales, ¿ya? Entonces no hablamos de cantidades discretas que yo las pueda contar. Por ejemplo, cuántos hijos tiene una familia, eso es como una variable discreta, ¿sí? Eso respecto al histograma, ¿ya? Vamos con el otro concepto que es el sexto, que corresponde a la distribución normal o la gaussiana, ¿ya? Eh, y la distribución normal es cuando yo en un histograma ordeno mediciones, ¿sí? Mediciones repetidas en este caso, en el caso del experimento, que por supuesto están afectadas por errores aleatorios, que los vimos, que fue el primer concepto de este desglose del experimento 1, ¿ya? Pero lo que yo veo es que esta distribución es bien típica, porque tiene forma de campana, ¿ya? Para lanzamientos sabemos que el valor esperado o el promedio, y de hecho el promedio acá coincide eh, con la parte central de la distribución, ¿sí? Esta campana también le dicen campana de Gauss. Entonces, en el centro yo voy a encontrar, para la distribución normal, voy a encontrar el valor numérico que puedo hallar con mayor probabilidad en mi colección de datos, o sea, mayor probabilidad de encontrar un valor. Voy a encontrar también la media aritmética y voy a encontrar la mediana, que es el valor central, ¿ya? Esas tres cosas voy a encontrar aquí al medio, ¿sí? En este intervalo central, si es que es un intervalo, si son valores, eh, da lo mismo, ¿ya? Pero va a estar al medio siempre. Y por supuesto, en los extremos de la campana voy a encontrar lo que es menos probable los valores menos probables de obtener en las sucesivas mediciones, ¿sí? Entonces eso respecto a la distribución normal, se llama normal porque es la más frecuente en los fenómenos naturales, como el comportamiento normal de las cosas, ¿sí? Por eso se llama distribución normal. Eh,
Eso, ¿ya? Entonces vamos con la 7 que corresponde a el promedio. Promedio o la media aritmética. Media aritmética. ¿Ya? Este va a ser simplemente el valor central del conjunto de mediciones, ¿sí? No la mediana. No va a ser lo mismo. La mediana es cuando yo ordeno todos los datos y elijo el dato que está al medio. El promedio es valor central en el sentido de que se calcula como la suma de los valores dividida por el número de datos. Nada más, ¿ya? Ya lo conocemos. Estamos todos calculando el promedio en algunas cosas. Así que vamos con la última. No, no es la última, faltan. Pero bueno, vamos. El octavo concepto corresponde a la desviación estándar, ¿ya? Desviación estándar, ¿sí? Simplemente me dice qué tan dispersos o alejados están mis datos respecto a la media, ¿ya? A la media aritmética. Esto es X barra, ¿ya? Media aritmética de X barra. Desviación estándar es S mayúscula. A veces le ponen sigma. En este curso me parece que usan S, ¿ya? Porque sigma lo usan para los errores. Entonces, desviación estándar me dice eso. ¿Qué tan alejado estoy? ¿Qué tan lejos están mis datos del promedio? Nada más que eso. Entonces, es una medida de dispersión, ¿ya? Ya, es una medida de dispersión, eso también no sé si sea tan preguntable, pero necesario saberlo. Una medida de dispersión entonces de los datos individuales en torno al promedio. ¿Hay una forma de calcularlo? Sí, en verdad hay dos. Vimos una, creo, pero es necesario que entiendan por qué en algunas partes aparece distinto. Ya vemos que S va a ser una raíz, ¿sí? Va a ser una raíz de muchas cosas. Pero voy a anotar la fórmula primero, después voy a explicar bien. Ya. Voy a ver esta fórmula primero, que es la típica de la desviación estándar, y voy a explicar parte por parte a qué corresponde. Tenemos una suma en el numerador que va a ir desde un valor iésimo que empieza en 1, ¿ya? Tengo una suma. En realidad esta puedo escribirla más formalmente en este estilo. I igual 1, ¿ya? Voy a empezar en el número 1 hasta el valor n. ¿Por qué? Porque tengo una colección n de valores que yo medí, ¿sí? Yo medí n números. Parto así. Tengo mis n números, ¿sí? N números. Es una colección, ¿ya? Divididos por ahí, o sea, perdón, separados por una coma, ¿ya? Es un conjunto. Yo de este valor, de esta colección n, puedo sacar el promedio, ¿ya? El promedio de estos n números y lo voy a usar, por supuesto, en la suma. Lo que tengo que hacer es sumar cada uno de los valores desde el primero, o sea, parto en 1, después 2, 3, así, ¿ya? Tomo mi primer valor, x sub 1 en el conjunto, lo ordeno, ¿ya? Lo ordeno de mayor a menor, como sea, pero tengo que respetar siempre el orden, ¿ya? Si le asigno un orden, usualmente de menor a mayor, lo tengo que respetar. Tomo el primer valor de mi conjunto, ¿ya? Que sería el x1, en este caso, ¿sí? Voy a sacar esto, voy a sacar esto. Chuta. Voy a sacar ahí, sí. Ya. Tomo el primer valor. Lo que le hago es restarle el promedio que ya había calculado, ya que está acá, y lo elevo al cuadrado. Luego sumo el segundo valor menos el promedio al cuadrado y así hasta llegar al enésimo valor, ¿sí? O sea, el último del conjunto, porque mi conjunto tiene n datos, ¿sí? Tiene del 1 al n. Entonces llego al x sub n menos el promedio elevado al cuadrado. Eso es la suma que estoy viendo acá, ¿sí? Eso es esta suma. Eso significa, ¿ya? Entonces lo que tengo que hacer, si me piden una desviación estándar, primero veo los datos y los ordeno. Ojalá los ordene. A veces son muchos en la prueba, puede que se enreden. Ya, lo ideal igual es ordenarlo, ver cómo se repiten y todo eso. Calculo el promedio de los datos, ¿sí? Luego veo la suma. Me acuerdo de la fórmula. Anótenla por ahí, no sé. Veo caso por caso. Veo para el valor 1
el valor 1 menos el promedio y esa resta elevada al cuadrado. ¿Qué más? Después le sumo el valor 2 menos, y así, ¿ya? Voy a obtener esta suma. ¿La tengo que dividir por n? No, no la tengo que dividir por n. La tengo que dividir. Hay dos situaciones bien particulares. Una es población total, ¿ya? Que es el total. Y la otra es una muestra de la población. ¿Sí? Esta fórmula de desviación estándar se divide por n cuando yo trabajo con un total de población. Pero para estos experimentos estoy trabajando con una muestra. Por eso esta desviación estándar la divido por n-1 y por eso aparece así en la guía, con n-1. ¿Sí? Ya, eso respecto a la desviación estándar. Tenemos que es S mayúscula, que n-1 vimos que es una estimación de la media real, ¿ya? Por eso se utiliza. Y vemos los últimos dos conceptos. Vimos ya entonces el octavo, 9. Entonces vamos con el 9, que es el error estándar. ¿Ya? El error estándar va a ser una incerteza que se asocia al promedio del conjunto de las mediciones. ¿Ya? Está asociada al promedio. ¿Por qué? Porque cada medición sabemos que tiene una incerteza asociada, ¿ya? Habíamos visto antes, me parece, como por acá, ¿ya? Incerteza e incertidumbre, habíamos visto esto, ¿sí? Para cada medición, ya. Pero ahora este promedio que calculamos también va a tener un error. Y ese error va a ser el error estándar. ¿Sí? Va a ser el asociado al promedio del conjunto de las mediciones, ¿ya? De la media medida. Entonces, ¿cómo se obtiene? Es una fórmula simple. Dividir la desviación estándar por la raíz del número de los datos. ¿Sí? Tengo entonces que mi error estándar, que se denota por sigma, es igual este sigma a la desviación estándar dividido por la raíz del total de datos. Aquí uso n mayúscula, no n-1. Uso el total, ¿ya? No tengo que usar n-1, aunque sea una muestra, ¿sí? Eso respecto al error estándar. Entonces, hay una incerteza también, como la incerteza que hemos visto ya, pero esta está asociado al promedio, ¿ya? Y el último concepto, que sería propagación de la incertidumbre. ¿Sí? La propagación de la incertidumbre simplemente se trata de que para calcular la incerteza de una magnitud derivada, ¿ya? Como por ejemplo el área es derivada de una multiplicación de dos lados, ¿ya? Esa magnitud derivada, para calcular la incerteza de esta magnitud derivada, hay como algo así como un arrastre de las incertidumbres, ¿sí? Tengo incertezas de las magnitudes medidas, por ejemplo, tengo un largo y un ancho, que los informo de la siguiente manera: 10,0 más menos 0,1 centímetros, ya este es un largo, y aquí tengo un ancho que es 5,0 más menos 0,1 centímetros. ¿Sí? Lo que yo hago con el largo y con el ancho es que mido un área. L por A es igual a 50,0 centímetros cuadrados, ¿ya? Pero yo no puedo informar este valor así, y tampoco puedo ponerle más menos 1, más menos 0,1, ¿sí? No puedo informarlo de esa forma, porque hay una propagación de las incertidumbres. Esta con esta se juntan y no se transmiten como si fuera una suma, como esto, ¿ya? Hay distintas formas, reglas para la multiplicación, para la división y para la suma-resta, ¿sí? Esas las vimos, me acuerdo, en Química 1. No las hemos visto en este laboratorio, ¿ya? Pero existen, y lo importante es que se entienda que la propagación de las incertidumbres sí se pueden propagar, ¿ya? Cuando obtengo magnitud derivada, por ejemplo, largo por ancho me da un área, ¿sí? Es como que traspaso esos valores de incertezas, ¿ya? Pero hay una forma específica que son reglas para calcular esa incerteza, ¿sí? Y a menos que no nos den la fórmula, no las podemos estimar como al ojo, por así decirlo, ¿sí? Voy a hacer otro video con una segunda parte con los conceptos teóricos de este experimento, y voy a seguir con el experimento del 2 al 5.